Bien, entonces ahora vamos a ver criterios de causalidad. Como les dije en el paso 3, tu objetivo es buscar la asociación, no, es buscar la causa. Pero habíamos quedado que en la medicina no es tan fácil encontrar una causa porque ni siquiera conocemos bien el proceso de base. Entonces, los físicos conocen bien algunos procesos del mundo macroscópico, pero les falta todavía entender el mundo de la parte cuántica. Por eso tienen sus aceleradores de partículas, etcétera, para tratar de entender esa realidad. Nosotros los médicos estamos con algo más complicado porque es la vida en sí, que la célula, que la mitocondria, ¿no? Entonces, tener causalidad en medicina es un poco difícil, o en general en la biología, pero es un tema que tenemos que saber, porque de algo tenemos que partir. Lo bonito de la ciencia es que siempre nos ponemos de acuerdo de que algo tenemos que partir, y esa es nuestra verdad y sobre eso vamos construyendo más ciencia. Entonces vamos a ver los criterios de causalidad que los planteó este señor Bradford Hill. Bradford Hill dijo, si tú quieres demostrar que A, asumamos que A es una variable independiente, causa, origina B, entendamos que B es la variable dependiente o efecto, A vendría a ser la causa o variable independiente y B sería la variable dependiente o efecto. Entonces, para yo decir que es A causa B, entonces la flecha tiene que ir de A hacia B. No puede ser al revés, porque si yo digo que A, flecha de ida y vuelta B, estoy diciendo que están asociados. Si yo digo que A es diferente o igual a B, estoy haciendo diferenciación de grupos. Lo que yo quiero demostrar es que A causa B, es la que genera B, ¿ya? Entonces, esos son los famosos criterios de causalidad de Bradford Hill. Si se cumplen los criterios de causalidad, Bradford también nos ayudó a entender que existen causas necesarias, las que siempre tienen que estar presentes para que ocurra un efecto, que hay causas suficientes, aquellas que basta con estar presente, generan el efecto, y aquellas que no son ni necesarias ni suficientes, pero que sí forman parte de la causalidad de un efecto, se llaman factores de riesgo. ¿Correcto? Factores de riesgo. Entonces, forman parte, son parte de la causalidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene tuberculosis pulmonar, ¿tiene que tener el Mycobacterium tuberculoso? Sí. El Mycobacterium es una causa necesaria para hacer tuberculosis. No puede ser tuberculosis sin la bacteria. Es lógico, ¿ya? Pero ¿basta con tener el Mycobacterium para hacer tuberculosis pulmonar? No, porque mucha gente lo tiene y no hace tuberculosis. O sea, no es una causa suficiente. Pero hay otras enfermedades o otros bichos o otras mutaciones genéticas o otros daños que son necesarios y suficientes. ¿No entiendo? O sea, tiene que haber siempre eso, si no, no se da el efecto, y suficiente porque basta con que esté para que ocurra el efecto. ¿Me entiende? Sin embargo, eso aplica a muy pocas causalidades en la medicina. O sea, hay muy pocas cosas en la medicina que yo puedo decir, siempre tiene que haber esto para tal efecto. Es muy poco. O peor que diga, basta con que haya esto para que haya el efecto. Eso también es muy poco. Lo que más tenemos en la medicina son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas cosas que predisponen a algo sin ser necesarios ni suficientes, pero forman parte de toda la causalidad. Entonces la hipertensión es una parte del infarto, la obesidad es una parte del infarto, la dislipidemia también, etcétera. Entonces esos son los factores de riesgo, ¿ya? Recuerden que el factor de riesgo se puede modificar mientras que el marcador de riesgo no se puede modificar. Por ejemplo, si yo fumo o no fumo, son factores de riesgo modificables para un infarto. Pero mi edad, mi sexo, no, mis genes no son modificables. Entonces se llaman marcadores de riesgo, porque no lo puedo modificar a voluntad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de entender cuáles son esas causalidades o esos criterios de causalidad para yo decir que A causa B. Entonces, se los he dividido en principales, que son la fuerza de asociación,
la consistencia, la especificidad, la adecuada relación temporal y la experimentación. Son los principales criterios de causalidad. Mientras que los secundarios, los que no son tan críticos, vienen a ser la gradiente dosis-respuesta, la plausibilidad biológica, la analogía a situaciones similares, ¿correcto? Y la coherencia de la evidencia. Si tú sumas, al final tienes tus 9 criterios de causalidad. Entonces voy a explicarles uno por uno para que entiendan la lógica, ¿ya? Entonces yo tengo que demostrar que A causa B, tengo que demostrarlo. Entonces lo primero que me pide Bradford es, por favor, trata de ver que haya una asociación, una fuerza de asociación matemáticamente probable y que simplemente no se deba al azar, que simplemente no se deba al azar. Entonces, la fuerza de asociación estadística es que podamos encontrar una significancia. Significancia estadística, que ustedes recuerdan era el famoso alfa. ¿Se acuerdan? La probabilidad de que la hipótesis nula sea menor al 5%, el famoso alfa, hace que se entre a zona de rechazo y se descarte. Eso vamos a hablar después en estadística, pero quiero que sepan que lo primero que debemos demostrar es que no se debe meramente al azar, sino que hay algo más allá del azar que explica esto. Recuerden que en la vida muchas cosas son azarosas, muchas cosas, ¿correcto? Que da igual, que es azar puro, aleatorio. Pero aquellas que hemos demostrado que no son azarosas, porque están fuera en la curva de rechazo de una curva normal, no en la zona de rechazo de una curva normal, entonces quiere decir que puede que haya algo. Pero ojito, ojito, el hecho de que haya significancia estadística, o sea, que no sea aleatorio, no significa que es causal. ¿Me entienden? No significa que es causal. Así que este es el primer criterio, no el último, el primero. ¿Ya? Lo segundo, Bradford dice que debe haber una consistencia en la asociación. Consistencia en la asociación significa que varias personas, varios investigadores, en diferentes tiempos lleguen a los mismos resultados. O sea, lo que yo descubrí en 1990, alguien me lo vuelve a reformular o alguien me lo vuelve a plantear y descubre lo mismo en el 2010 y luego en el 2030. Y así está habiendo consistencia en el tiempo. O sea, mi causalidad tiene consistencia. Dato curioso para los que están leyendo noticias de medicina, hace algún tiempo se demostró que la causa del beta amiloide en un estudio de Alzheimer no parecía correcta. O sea, en un estudio que repetía el diseño no encontraron consistencia. Y eso desbarata la tesis del beta amiloide y lo ha puesto en tela de juicio. Entonces miren cómo tantos años después de haber repetido como loros el beta amiloide, encontramos ahora un problema de consistencia y por lo tanto se viene abajo la posible causalidad de la placa beta amiloide en el Alzheimer. Eso no estoy diciendo que no es ya causal, estoy diciendo que una falta de consistencia genera todo un problema de causalidad, ¿ya? Y profe, ¿cómo podemos medir la consistencia de alguna relación causal? Con las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son estudios de varios estudios donde yo trato de ver que muchas personas están de acuerdo en alguna respuesta o en alguna pregunta pico que me da pues una orientación hacia dónde van las cosas. Todos los pediatras o la gran mayoría están de acuerdo que no se debería dar corticoide en cierta enfermedad, mientras que otros dicen que sí. Y al final en la consistencia yo voy a tratar de apoyar mi causalidad hacia uno o hacia el otro lado dependiendo a dónde me lleve la data. ¿Entendieron? Muy bien. Esto vendría a ser el análogo, pues, ¿no? A esa frase, a ese refrán que dice, una golondrina no hace el verano. Igual, ¿no? Un estudio de investigación no hace la causalidad, tienen que ser varios. Muy bien. 3. Especificidad de la relación. O sea, yo debo tratar de demostrar que la relación es específica de la causa hacia el efecto. O sea, que no hay otros intervinientes. Entonces, el mejor ejemplo que les pongo acá es cuando nosotros nos enfermamos, al menos cuando éramos niños, usualmente nuestras madres nos decían, seguro te has enfermado porque te ha pasado el frío, porque te has quitado tu chompa,
porque estabas en la calle de frío. Entonces, tu mamá asociaba el hecho del frío con la enfermedad. Pero nosotros sabemos que uno no se enferma por el frío, uno se enferma de bacterias y de virus. Que es cierto, los cambios de temperatura pueden hacer que se colonice, o el frío extremo puede bajar tu sistema inmune y hace que te infectes, o que cuando hace mucho frío la gente esté en ambientes cerrados sin ventilar y se contagian más, o en ejemplos. Pero tú y yo sabemos que no te enfermas de frío ni por tomar helado, ¿no es cierto? Pero tu mamá no. Tu mamá asocia simplemente frío, chompa con enfermedad. Entonces, ¿qué le está faltando? Le está faltando ser más específica. O sea, tendría que aislarme lo que es ambientes cerrados, lo que es virus, bacterias, lo que es sistema inmune, no sé, pues alterado, lo que fuera, predisposición, bla, bla, bla. Y tendría que solo demostrarme que el cambio de temperatura es el que se asocia al resfrío. O sea, tendría que ser específico. Entonces, por lo tanto, nosotros para poder ser específicos en una relación, tenemos que eliminar los confusores. Tenemos que disminuir al máximo posible las variables confusoras. Aquellas variables que pueden generar el efecto tan igual como nuestra hipótesis causal. Entonces, el ambiente cerrado, contagiarse por ir a fiestas, sistema inmune alterado, etcétera, son confusoras que también causan el resfrío junto con el frío per se, que sería la hipótesis de tu mamá. ¿Me entienden? Entonces, solo cuando ustedes puedan especificar realmente que A causa B, descartando el resto, ahí es donde han conseguido especificidad en la relación. Y para eso casi siempre es necesario aleatorizar. O sea, la única opción de controlar esto bien es aleatorizar. Entonces agarro 100 niños y aleatoriamente 50 los expongo al frío y 50 no los expongo al frío. Aleatoriamente. Y de esa forma he eliminado la mayor cantidad de confusores. ¿Correcto? Pero si ustedes se están dando cuenta ahí, yo estoy voluntariamente exponiendo a un niño al frío y al otro niño no. Entonces, ¿cómo se llama el criterio de causalidad cuando yo manipulo la exposición a la variable independiente? Se llama experiencia o evidencia experimental. 5. Entonces, me voy a pasar de frente al 5 porque cuando yo manipulo, una manito ahí está, manipulo la variable independiente o causa, cuando yo la manipulo, lo que les dije, agarro y les doy frío y a ellos no les doy frío, estoy experimentando, o sea, estoy llevándolo a condiciones controladas de laboratorio. Eso es la evidencia experimental. Y claramente tu mamá no puede hacer eso. No es ético, no lo podría hacer, etc. Así que simplemente no hay causalidad. No hay causalidad. ¿Ya? Por eso cuando un investigador quiere probar su punto en alguna tesis, tiene que tratar de llegar hasta acá, hasta la experiencia empírica, manipulando la variable independiente. Muy bien. Pero, profe, ¿qué pasa si no puedo manipular la variable independiente porque no es ético, etcétera? Bueno, solo me queda observar. Entonces, tu mamá, como no puede manipular la variable experimental o la variable independiente, perdón, tiene que observar lo que pasa. Entonces, tu mamá va a observar y va a decir, a ver, vamos a ver, tu hermanito con sus amigos están en la casa y tú con tus amigos estás en la calle. Entonces, voy a observar dos grupos, uno afuera y uno adentro, que yo no los he agrupado porque espontáneamente se están exponiendo, porque no es un experimento, pero estoy observando. Entonces, cuando hay un estudio observacional, porque no puedo manipular, entonces ahí hay un pequeño problema, que si tu mamá agarra y dice, ustedes que han salido a la calle se han resfriado, y ellos que se han quedado en casa no se han resfriado. Entonces, ella va a asumir que por salir a la calle te resfrías. Pero ella ha llegado a esa conclusión después de que ustedes han salido. ¿Me entienden? Entonces tú saliste, te enfermaste por sabe Dios qué motivos y cuando regresaste tu mamá asume que por haber salido te has resfriado. Pero de repente tu mamá no se da cuenta que en tu grupo de amigos cuando salieron había uno que estaba resfriado y les contagió a todos. Porque tu mamá no lo vio.
porque solo te vio a ti regresar cuando ya estabas enfermo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el error que se comete ahí? Es el típico error de los casos controles versus las cohortes. Cuando tú ya partes del efecto, o sea, lo ves a tu hijo enfermo y luego tú en tu cerebro alucinas que es porque salió, estás cometiendo un problema de temporalidad, porque tú no has visto primero que salga y luego que se enferme. Porque puede que antes de salir ya se contagió y ya estuvo enfermo por otros factores, como un compañero enfermo. ¿Me entiende? En cambio, si tu mamá se sienta y los ve a todos sanos y luego ve cómo solamente los que salen a la fiesta se enferman, entonces ya no va a cometer ese error. Porque si los ve a todos y ve que un grupo está con chicos enfermos y el otro no, entonces ya hay sesgo, entonces ya pues se da cuenta al toque que no puede hacer el estudio. Entonces, ese pequeño punto, eso que trato de explicar, es la temporalidad. El cuarto criterio se aplica en los estudios observacionales, cuando no puedo experimentar. Porque un experimento siempre es longitudinal, siempre voy a ver el resultado después, siempre, porque es un experimento. Yo manipulo la variable. Pero cuando voy a observar, en los estudios observacionales, yo puedo observar primero el efecto y luego pensar las causas, o puedo observar la exposición a las causas y ver luego el efecto. ¿Me entiende? Entonces, esta adecuación temporal, esta relación temporal, es justamente lo que le da causalidad. Entonces, los estudios de cohortes y los estudios experimentales son estudios longitudinales. Longitudinal significa que yo voy a seguir desde el inicio de la exposición hasta que ocurra el efecto. No voy a partir del efecto, sino voy a partir de la causa. Y por lo tanto, puedo calcular el riesgo relativo. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ese criterio de temporalidad le da más fuerza a mi tesis. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando ustedes hacen un estudio de casos y controles, no están experimentando, no tienen temporalidad, así que solamente están cumpliendo la asociación estadística, la consistencia, si es que hay varios casos y controles como los de ustedes, y la especificidad, si es que han hecho un pareamiento más o menos decente. Porque para bajar las confusoras, puedes aleatorizar o también puedes hacer pareamiento de grupos. Esto voy a hablarlo más adelante. Si ustedes, en cambio, hacen un diseño de tipo cohorte, encuentran fuerza de asociación, de repente hay varias cohortes en el mundo que encuentran lo mismo que usted, han pareado bien sus cohortes, pero también han demostrado temporalidad, porque la cohorte es temporal. Entonces tienes 4 de 5 principales, pero no has experimentado porque la cohorte es observacional, no es experimental. En cambio, si es que es un experimento, obviamente siempre es longitudinal, obviamente has aleatorizado, es un experimento verdadero, de repente hay varios estudios en el mundo y has encontrado asociación estadística, entonces has cumplido los 5. Es por eso que los experimentos o ensayos clínicos controlados, aleatorizados, son los que tienen la mayor causalidad de Bradford-Hill, porque cumplen los 5. Recuerden esto porque lo vamos a ver más adelante cuando hagamos niveles de evidencia, ¿ya? Y es importante que tengan esto. Por favor, y les pido, ustedes son médicos, son gente científica, tienen que saber que hay una causalidad para decir las cosas. No puedes simplemente creer que A causa B porque sí. Tiene que haber una causalidad, una lógica de causalidad. Muy bien. Y luego, acá vienen los secundarios. Los factores secundarios son aquellos en los que tú te apoyas por un sentido lógico y ayudas a darle fuerza a tu causalidad. Por ejemplo, la gradiente dosis-respuesta. O sea, si yo aumento la variable independiente o causa, lo lógico es que aumente la variable dependiente o efecto. Si yo fumo más, debería cerrarse más mi arteria. ¿Me entienden? Si yo tomo más antibiótico, debería morir más la bacteria. O sea, es una gradiente dosis-respuesta. Esto no siempre se cumple en la medicina. Hay casos donde a más dosis hay menos respuesta porque los receptores se atoran. Pero si se cumple, te ayuda en tu causalidad. ¿Ya? Plausibilidad biológica. Quiere decir que en teoría es posible que ocurra esa causalidad. O sea, según nuestro marco teórico actual, ¿es posible que el COVID cause una encefalitis? Sí.
porque sabemos que los virus pueden pasar al cerebro. Pero en la época de Virchow, hace muchos años, cuando ni siquiera sabían que había virus, era difícil que entiendan que no sé, pues un resfrío podría terminar en el cerebro, o sea, como que no era plausible. Por ejemplo, ahora es plausible decir que el sistema endocrino puede regular el sistema inmune. Hace muchos años eso no era plausible. O sea, la plausibilidad viene a ser cómo la teoría científica va haciendo que tu hipótesis sea más creíble y no sea tan rara, tan loca. Pero eso no le quita. O sea, en algún momento algún médico dijo el síndrome de pulmón-riñón existe. Pero le dijeron imposible porque pulmón no tiene que ver con el riñón en ningún punto. Él dijo, no, sí, pero la plausibilidad biológica dice que no, pero para esa época. Ahora todos sabemos que por las citoquinas y demás sí puede haber plausibilidad biológica. Claro, ¿ya? Bien. Luego, el tercero de los secundarios es la analogía con situaciones parecidas. Analogía. O sea, si yo tengo una bacteria que afecta al cerebro, entonces puedo entender que también afecta a los nervios periféricos, porque son tejidos similares. Si yo tengo una bacteria que afecta al páncreas, también puede afectar a las parótidas, porque son glándulas similares. Si yo tengo una bacteria que afecta al perrito, entonces también puede afectar al gatito, porque son animales pues similares. O el gato puede afectar al león, no sé pues. O sea, analogía se refiere a que si existe algún punto de comparación del tejido, de la fisiología, del proceso biológico, yo puedo inferir que pues hay causalidad. ¿Me entiende? Eso no le da causalidad, eso apoya la causalidad. Entonces, si el COVID mataba o atacaba cerebro, entonces también puede atacar corazón, ¿no es cierto? O si la vacuna generaba tal cosa, puede hacer otra cosa en un tejido similar. Eso se llama analogía. Simplemente apoya a tu causalidad. Y el último es la coherencia en la evidencia. O sea, tu marco teórico debe tener relación con los resultados de tu tesis. Si tu marco teórico, lo que has puesto, lo que has leído, se correlaciona con tus resultados, también le aumentas un criterio que es la coherencia. Ojo, no te confundas con plausibilidad. Plausibilidad biológica es que en teoría se pueda, pero coherencia de evidencia es que lo que ya se sabe coincide con tus resultados. No te has escapado de lo que ya se sabe y has aumentado lo que tú proponías como hipótesis. ¿Entiendes? Entonces, estos criterios secundarios, no les voy a poner número, porque simplemente son de apoyo. Lo que buscan es aumentar tu grado de causalidad. Pero los que definen la causalidad son los principales. De tal forma que si tu tesis no cumple estos criterios, tú no puedes hablar de causalidad. De repente puedes hablar de asociación. De repente puedes hablar de diferencia de grupos, pero no de causalidad. ¿Ya? ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque lo que busca la epidemiología clínica es la causalidad. Porque en la causalidad yo tengo la mayor precisión científica, la causa final. Entonces, si tú me dices que la vacuna contra el COVID causa la eliminación total del efecto negativo, entonces recién ahí yo me mando a obligar a todo el mundo a vacunarse. Pero si tú me dices solamente que la vacuna se asocia a una disminución o hay diferente comportamiento en los grupos vacunados versus no vacunados, entonces ahí ya es menos científico la decisión. Ya eso quiero que se quede claro. Usar cinturón de seguridad objetivamente reduce tu riesgo de morir. Objetivamente, seas niño, anciano, joven, viejo. Objetivamente. Pongo cinturón, doctor, me salvo más de morir que sin cinturón. Objetivo, ¿ya? La vacuna reduce tu riesgo de morir, pero es dependiendo de otros factores, incluido la edad. Es por eso que no tenía mucho sentido restricciones en grupos de muy bajo riesgo por vacuna. ¿Me entiendes? Pero luego decían, pero es que si él se vacuna, protege al que no está vacunado. Pero eso ya no tiene una demostración clínica sólida.
porque al contagiarse es ubicuo. Entonces es mejor que se vacune el vulnerable y no el intermedio. Entonces ahí es donde se entró en un trompo, porque había evidencia sólida sobre el acto vacunacional, pero no había evidencia sólida sobre la imposición vacunacional. Lo mismo pasaba con las mascarillas. Había evidencia sólida sobre la protección personal, pero no había evidencia tan sólida ni replicable sobre la protección colectiva. ¿Ya? Porque, como les dije, los estudios colectivos no extrapolan sobre individuos. ¿Ya? Obviamente, desde el punto de vista de la salud pública, es mejor pecar por exceso que por defecto, eso es correcto, siempre y cuando la vida pues sea el objetivo final de preservación, pero como les dije, en muchas medidas de salud pública uno interfiere con temas ya personales y entra inevitablemente en la política, ¿no? El mejor ejemplo, y con esto termino la causalidad, todos sabemos que el tabaco es un factor de riesgo muy fuerte e inclusive es un factor causal de muchos cánceres. Todos sabemos. Por eso te lo ponen en la cajetilla de cigarro. Te ponen ahí que está muriendo de cáncer, no tiene un pulmón, una mama. Pero igual la gente fuma. ¿Me entiendes? Igual fuma. Entonces, cuando a la persona le dices, pero ya eso causa cáncer, ¿por qué fumas? Porque quiero fumar, pues. ¿Cuál es tu problema? Me moriré de algo. Pues. Porque la libertad de la persona está en elegir su comportamiento y eso determina su salud. ¿Me entienden? A nosotros los médicos eso nos parece irracional, nos parece absurdo, probablemente, ¿no? Y a muchas personas. Sin embargo, les invito a pensar cómo sería al revés. ¿Qué pasaría si te tuvieran que todo lo que es causal o factor de riesgo para algo, te obligaran a no usarlo, no consumirlo, no hacerlo para preservar tu vida? Entonces, probablemente no harías la mitad de las cosas que haces, quizá. Analízalo, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice el mismo Robbins, el Robbins de patología. Prácticamente todo lo que hacemos es un factor de riesgo para morir o para lesionarnos. Lo que nos divertimos, lo que consumimos, lo que no hacemos, inevitablemente nos lleva a eso. Porque en este estudio, en este análisis estadístico causal, tenemos todavía muchas dudas y muchas incógnitas. Muchas dudas y muchas incógnitas. Y nuestros análisis nos llevan a esas conclusiones. ¿Ya? Entonces, quiero terminar esta parte de causalidad con esa reflexión. ¿Ya? Que mientras más busquemos, cada vez vamos a encontrar mucho más factores de riesgo o inclusive causales de procesos que recién estamos empezando a entender. Pero para nosotros transmitir eso al paciente y prohibirle de hacer algo o llevarlo a que tome una decisión en su vida, asegurémonos de estar con los 5 criterios de Bradford Hill bien conscientes, ¿ya? Porque nosotros cuando tratamos o pretendemos decir que algo causa algo, la persona que está al frente de nosotros, ese paciente, nos cree. Y recuerden, el paciente, esto es una cosa importante, ¿eh? El paciente nos cree solamente porque está usando su conocimiento o su pragmatismo o su método heurístico. El paciente dice, este pata no quiere que fume. ¿Quién diablos es este para decirme que no fume? Es médico, pe. Miércoles, este pata ha estudiado 7 años su especialidad, o sea, 10 años me tomaría a mí leer la misma información que él para yo decidir por mi cuenta. Entonces ya, voy a dejar que mi decisión dependa de esta persona que ya se tomó el trabajo de estudiar y le voy a creer. Pero solo lo hacen porque los pacientes no tienen el tiempo para ellos mismos estudiar y saber sobre su decisión. Porque créanme, si tuvieran el tiempo o les dieran la herramienta para decidir, los médicos simplemente seríamos una opinión más. Porque todos nosotros los humanos siempre nos gusta tener control sobre nuestras decisiones. Y ustedes mismos pregúntense cuando van a consultar a un colega de una enfermedad de ustedes mismos. Le creen la mitad. La otra mitad prefieren ustedes, por ustedes mismos, cerciorarse. Ah, no, sí, ya me tengo que operar. Tiene razón mi colega. Porque el humano tiene un espíritu siempre de libertad. Y acá los médicos, cuando decimos que A causa B, le restringimos libertad a una persona.
¿ya? Y por eso hago énfasis. Traten siempre de estar seguros que están caminando sobre criterios de causalidad para que no crucen esa línea de ser médicos a volverse chamanes. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado causalidad.